¿Están listos para empezar? ¿Sí? ¿Estamos listos? Bueno, como decíamos en la anterior presentación, voy a considerar un pequeño repaso al hablar de shock. Hoy ya vamos a profundizar un poquito más, pero quisiera hacer un recordar. ¿Se entiende esto? Ok. Bien. ¿No se escuchan bien? Perfecto. Como les decía, vamos a hacer un pequeño repaso con la finalidad de podernos reorientar. Y bueno, si existen algunas dudas o quieren repasarlo sin temor, pueden preguntar, ¿no? Porque lo ideal es que ustedes comprendan y entiendan. Y yo lo que quiero que es que estas bases las tengan presentes y les va a servir de aquí para adelante en el manejo de todo tipo de pacientes. Empezamos la primera. Como introducción, diremos que el shock es una de las emergencias, probablemente una de las más destacables y que les va a llamar mucho la atención, ¿no? Y va a ser motivo de enfrentarse a una realidad en una situación de un paciente que le compromete la vida si no hacemos las cosas adecuadas de manera sistemática. O sea, así como le decía, los pacientes críticos son pacientes dinámicos, son pacientes cambiantes. Entonces nosotros, conforme vamos evaluando, vamos determinando situaciones en las cuales ellos podrían estar en riesgo de vida, ¿no es cierto? O sea, su vida está en riesgo en ese momento. Entonces mis decisiones van a ir orientadas a tratar de compensarlo, estabilizarlo y alejarlo lo más de la muerte, ¿no? Del peligro. Entonces, esas acciones. Si tiene problemas de vía aérea, manejaré la vía aérea. Si tiene problemas de oxigenación, le doy oxígeno. Si tiene problemas hemodinámicos, como son en la parte circulatoria, ¿no? Entonces tendré que ver qué es lo que está pasando para ver qué cosa es lo que, ¿no? Qué cosa es lo que le tengo que ofertar a ese paciente y situaciones como eso, ¿no? Por eso que vamos a tocar en la siguiente, probablemente vamos a tocar el manejo farmacológico de esta situación, de este problema también. Ahí vamos a ver en qué momento vamos a usar tal o cual medicamentos, cómo elegirlo, cómo asociarlos, cómo decidir. Esos son otros aspectos importantes. Entonces, el shock es esa emergencia médica grave y desafiante a la vez. Se define como un estado de insuficiencia circulatoria. Y esto es, como le decíamos el otro día, la circulación que va a llevar no solamente el oxígeno, sino también los nutrientes a todas las células de la economía, ¿cierto? Entonces, si se compromete eso, vamos a tener hipoperfusión tisular, o sea, no llega adecuadamente, ¿no? Esa sangre con ese oxígeno, con esos nutrientes, no le llega a cada una de las células, unas más, otras menos. Cada uno de nuestros tejidos o de nuestros órganos tiene su propio metabolismo, su propia tasa metabólica. Entonces, habrá tejidos que requieren más oxígeno que otros, ¿cierto? Unos son más resistentes que otros. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, así como, por ejemplo, el tejido nervioso no puede mantenerse, ¿no?, activo, digamos, con vida
por mucho tiempo sin ausencia, ¿no? Sin presencia de oxígeno. Entonces, ese es un tejido muy noble, ¿no es cierto? Y dependiente del oxígeno. Y al igual que el corazón, por ejemplo, ¿no? Otro órgano también que depende mucho de la oxigenación. Pero hay otros órganos que, como por ejemplo la piel, o sea, que son más resistentes, ¿no? Este estado entonces de insuficiencia circulatoria, como les decía, se va a ver reflejado en el compromiso de lo que se transporta el oxígeno. La vez pasada les dejé un mensaje, y lo vamos a volver a repetir acá, un mensaje, ¿no? Que ahora no nos valoremos solamente en la frecuencia cardíaca, en la presión, sino acá cambiamos un poquito el concepto y nos interesa el transporte de oxígeno, o sea, cómo llega el oxígeno hacia todas las células, hacia todos los tejidos, hacia todos los órganos, porque el sufrimiento de esos tejidos, de esos órganos, finalmente se va a ver comprometido en disfunciones, en falla, ¿no es cierto? Y si comienzan a fallar uno y otro órgano, finalmente viene la muerte. Este shock entonces debe entenderse como una forma aguda, ¿no es cierto?, de este fallo circulatorio. Así lo definen los organismos, digamos, internacionales que tratan de englobar aspectos del cuidado del paciente crítico, ¿no? Como es la Sociedad Europea, donde dice los cambios o las evidencias fisiopatológicas se van a ver reflejadas, por ejemplo, en la medición del lactato sérico, que se va a elevar. Y como les decía, si esa célula que es aeróbica tiene que sobrevivir, ¿qué va a hacer? Va a ir por la alternativa, su metabolismo alternativo, que va a ser funcionar como un metabolismo anaeróbico, porque no le llega el oxígeno. Y cuando entra ese ciclo anaeróbico, va a producir más lactato, ¿no es cierto? Y nosotros lo vamos a ver reflejado, obviamente, cuando hagamos el análisis, que el lactato comienza a elevarse. Entonces eso es un indicador de que esas células o esos tejidos están sufriendo, ¿no? Otro es la hipotensión. Vamos a ver que finalmente en el shock, por diversos mediadores, ¿no es cierto?, que se desencadenan, va a llevar a un estado de hipotensión. Finalmente en el shock vasodilatador lo vamos a ver mucho más reflejado, ¿no? O sea, hay signos clínicos, esos signos clínicos nosotros tenemos que ser capaces entonces de verlo, ¿no? Como es el quemado capilar, ¿no? Entre otros. Entonces, este diagnóstico temprano, esa evaluación que ustedes hagan del paciente para determinar si el paciente está probablemente evolucionando en una condición de shock, es importante para la toma de decisiones, como vamos a ver más adelante. Este abordaje, como les digo, tiene que ser así, protocolizado, ordenado, pero rápido. ¿Por qué? Porque, como les digo, el tiempo es vida, ¿no es cierto? El tiempo es vida. Si yo me demoro, ese paciente, así sus células van a ir sufriendo, entran en apoptosis, y una vez que ya entraron en apoptosis, esas células se van a morir, ¿no es cierto? Entonces, pero antes de que entre en apoptosis, primero entra en sufrimiento, ¿no es cierto? Y es ahí, en esa fase de sufrimiento, en donde yo puedo actuar, o debería actuar inmediatamente para recuperar, ¿no es cierto? Así es más o menos. La siguiente, por favor. Miren, un aspecto importante acá, nos vamos a detener un poquito para poder recordar, y van a ver que casi todas las situaciones de shock se van a ver reflejadas en esta imagen.
en estas dos imágenes. ¿No? La de la derecha, tenemos un puntero, ¿no? O señálamelo con la de la derecha, donde está todo el sistema circulatorio, ¿no es cierto? La imagen de todo el sistema circulatorio, en el centro del corazón, a ambos lados los pulmones, y vean ustedes, la circulación va a llegar sangre al cerebro, sangre a los tejidos, entre ellos el riñón, el hígado, etcétera, etcétera, a todo el cuerpo, ¿cierto? Pero vean, ya acá a la izquierda en este gráfico, la aurícula derecha. En la aurícula derecha va a llegar toda la sangre, ¿no es cierto?, al corazón, en el lado derecho, estamos hablando del lado derecho, tanto de la vena cava superior, la vena cava inferior. Esa sangre está llegando a ese corazón, ¿no es cierto? Esa sangre no totalmente oxigenada, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene que ya consumió el oxígeno por todos los tejidos, se ha consumido. Entonces llega al corazón para que sea bombeada a los pulmones y ahí se oxigene, ¿cierto? Entonces llega a la aurícula derecha y pasa al ventrículo derecho, ¿no? Sangre, estamos hablando de sangre venosa. Como todos los conductos que salen del corazón se denominan arterias, en este caso, esta sangre del ventrículo derecho va a salir hacia la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre venosa. Entonces, vean ustedes, me voy a acercar. Ahí donde marcaba la... Ya, ahí no me queda. Ahí no. Sangre de arteria pulmonar. Nosotros colocamos ahí un dispositivo que ustedes puedan haberlo leído, me imagino, cuando hablan de shock. Fue diseñado por dos, fisiólogos que querían pues ver cómo es obviamente la fisiología en situaciones extremas como la del shock. Entonces diseñaron un balón de flotación, ¿no es cierto? Y ese balón de flotación iba y se enclavaba justo en esta zona, en esa zona, ahí se enclavaba. Y tiene una punta por donde se puede extraer la sangre a ese nivel. Vean ustedes, ya vino la sangre venosa del extremo cefálico, de las extremidades, del resto, y se mezcló todo, y a ese nivel, la toma de ese nivel es la sangre venosa mixta. Supone que es la sangre que retorna para ser oxigenada, porque de ahí van los pulmones, en el cual ya se ha consumido todo el oxígeno necesario que él tiene. Y vean ustedes, esa sangre tiene una saturación, o sea, todavía tiene oxígeno. O sea, quiere decir que no todo el oxígeno que se transporta se va a consumir. Entonces, tenemos una capacidad de reserva en situaciones como estrés, en situaciones como, qué sé yo, mayor actividad que quiera hacer, como correr, qué sé yo, hacer ejercicio, ¿no? O estar sufriendo una enfermedad que me demanda mayor consumo energético, ¿no? Como la fiebre, situaciones como esa. Entonces, hace que consuma mayor o necesite más oxígeno. En esas situaciones son situaciones variables. Pero les decía que ahí tomamos una muestra y es la muestra de los remanentes que todavía se mantiene dentro de la sangre. Pero llega a los pulmones, ¿no? Como podemos verlo ahí, ¿no es cierto? Y ahí va a los pulmones. En los pulmones ocurre la hematosis, ¿no es cierto? Esa sangre venosa es oxigenada.
¿no es cierto? Hay una diferencia de presiones, se pasa por difusión y se oxigena. Entonces, ¿qué llega a la aurícula izquierda? A través de las venas pulmonares llega sangre oxigenada, fresquita, recientemente ha captado el oxígeno en los pulmones. Llega la sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada de la aurícula lo pasa al ventrículo, que es el que tiene toda la fuerza, el ventrículo izquierdo. Por eso es que nos preocupamos mucho de cómo funciona el ventrículo, ¿no? Pero realmente, miren, es todo. Esas 4 cámaras están diseñadas para que la bomba funcione, y de acuerdo a eso se sigue el circuito circulatorio, ¿no?, de todo el sistema. Entonces ese ventrículo izquierdo va a bombear, ¿y por dónde sale la sangre? Hacia la aorta. Sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada se va a ir a todo el torrente, ¿no? Ahí está el callado de la aorta, ¿no es cierto? Carótidas, va al cerebro, sigue aorta torácica, aorta abdominal, se divide en diferentes ramas y va a oxigenar los diferentes tejidos, ¿no es cierto? Consumen los tejidos el oxígeno y regresan nuevamente la sangre venosa. Eso es todo el ciclo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros presente en mente cuando vamos a ver a un paciente con la semiología, con los signos clínicos de condición de shock. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entendió? Ajá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Hacemos? ¿Perfecto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es. Mírenme, acá en esta tablita en la base izquierda que le da, ahí está, dice contenido arterial de oxígeno. Esto ya ha sido medido, hay metodología que se para hacer la medición. Son 20 mililitros por decilitro. El contenido venoso, miren, o sea, el contenido de oxígeno que va son 20 mililitros. El contenido de oxígeno en la vena, cuando retornan, son 16 mililitros. ¿Cuánto se consumió? 4 mililitros. ¿Se dan cuenta? O sea, no todo se consume, porque va a depender de la tasa metabólica. Como le digo, esta tasa metabólica de todos los tejidos, células, tejidos, órganos, va a ser variable, ¿no es cierto? Pero en promedio es eso, en condiciones normales estamos hablando. ¿Ven? Entonces, ¿hay una diferencia del contenido de oxígeno? Sí, son los 4 mililitros. Abajo está representado lo que es el transporte, que ya lo hemos visto y lo vamos a volver a repasar, y lo que es el consumo. El transporte, este transporte va a ser reflejado, lo que decíamos, lo que corresponde al contenido arterial de oxígeno por el... ¿Quién repasó? ¿Quién repasó? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco, si lo estamos diciendo acá, ¿no? O sea, esa bomba que, ¿no? Ese corazón que va a bombear la sangre, ¿no es cierto? Y el gasto cardíaco es volumen sistólico, porque en sístole es donde bombea, por la frecuencia cardíaca. Eso es el gasto cardíaco. Miren qué sencillo. No nos olvidemos. Gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esa cantidad de sangre que sale eyectado durante la sístole. No, esa es la sangre oxigenada. Estamos hablando del ventrículo izquierdo. Esa es la sangre oxigenada. Eso, con el contenido arterial de oxígeno, me va a dar todo lo que es el transporte de oxígeno. Eso me interesa a mí. Eso tengo que tenerlo presente cuando yo manejo un paciente en situación de eso. Y en general, para todos los pacientes, me va a ser útil. Para eso nosotros tenemos que entender, como ustedes verán, la fisiología. Si yo sé fisiología, me va a ser mucho más fácil entender la fisiopatología. ¿Ya? Y de eso se trata.
Por eso estamos haciendo este repaso. Entonces, el transporte de oxígeno, vean, se multiplica, por eso sale 600 mililitros, y el consumo de oxígeno, que es obviamente lo que se va quedando en cada uno de los tejidos, se suma, más o menos sale 120 en condiciones normales, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Nuevamente, un par de figuras más para que esto se fije, porque quiero que estos detalles se fijen. Una vez que tengan ustedes toda esta data grabada, no importa, se pueden olvidar de mí, ¿ah? No hay ningún inconveniente, pero de esto quisiera que lo tengan presente. ¿Ya? Lo tengan presente y les va a ser útil, como le digo, en toda su carrera. El transporte de oxígeno. Les hablé de una balanza, les voy a dibujar la balancita al otro lado, si me permite. Espero que no llegue aquí hasta acá. Doctor. Doc, ¿pueden traer a pizarra acá? Ah, ¿pueden traer a pizarra acá? ¿Sí? Ah, creo que sí. A ver, pide un poco de señora más cerca, pero no, para que todos puedan ver. Si ven ahí, ¿está bien? Solo tengo este color. Tengo otro color. A ver, lo que está escrito ahí, ¿no? Lo que ven allá. Realmente tenemos que, la vez pasada les hice la mímica, ¿no es cierto? El equilibrio. Recuerden que la homeostasis todo va en un equilibrio. Hay equilibrio de fuerzas. ¿Sí? Entonces, acá nos interesan dos aspectos para mantener este equilibrio. Acá vamos a poner, esto es el CO2, que es el consumo, ¿no? Lo que consumen los tejidos, las células, ¿no es cierto? O en general todos los órganos, ¿no es cierto? De toda la economía, ¿no es cierto? Consumen oxígeno. Hay una parte que me gustaría que ustedes en algún momento, quienes se quieran dedicar un poquito más a estos aspectos, lean, que se llama la cinética del oxígeno. Cinética del oxígeno. Significa cómo ingresa el oxígeno, miren, al organismo, o sea, desde que lo capta los pulmones, cómo ese oxígeno va a todos los tejidos, ¿no es cierto? Y cuál es su final. Entonces, acá es DO2, o sea, el transporte de oxígeno, ¿no es cierto? El transporte de oxígeno. Habíamos dicho que este transporte de oxígeno depende de dos factores, ¿no es así? ¿Se recuerdan? Gasto cardíaco. Gasto cardíaco, muy bien. Gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Y ahí está. Ahí está. Y el otro es el consumo. Entonces, siempre va a haber un consumo, ¿no es cierto?, que está normalizado en la tabla que lo vimos hace un rato, pero en condiciones patológicas, como les decía, de estrés por enfermedad, qué sé yo, exceso del ejercicio, hay condiciones en que eso se altera, se puede incrementar este consumo. Pero tiene que haber una relación entre lo que es el transporte y el oxígeno. Hemos visto que se transporta, ¿cuánto vimos que se transporta? Como 20 mililitros, ¿no es cierto? Y se consume
4, ¿no es cierto? Porque retorna 16, o sea, se consumió solo 4. De 20, ¿cuánto es 4? Casi la quinta parte, ¿no es cierto? ¿No? 5 por 4, 20, ¿no? ¿Estamos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Entonces quiere decir que, mire, esa relación se tiene que mantener. ¿No? Se tiene que mantener. Un poco de más, un poco menos, se tiene que mantener. De eso va a depender este equilibrio. ¿Ya? Bueno, esta es una EA. De eso va a depender ese equilibrio. Este equilibrio se puede romper ese equilibrio. ¿Cuándo se rompe? Cuando se incrementa por situaciones, se incrementa demasiado el consumo de oxígeno. ¿No es cierto? Y entonces relativamente el transporte se hace pequeño. No se mantiene casi esa relación. Y es eso lo que pasa en situaciones de shock, como el shock séptico. ¿Ya? Entonces, el gráfico ha servido para justo ver ese fenómeno que lo quiere decir yo del desequilibrio. Normalmente tendríamos que tener un equilibrio y se mantiene, ¿no? Pero al romperse ese equilibrio, ¿qué pasa? Sucede, ¿no? Ese sufrimiento, esa condición que puede ser el shock. ¿No es cierto? El shock. Entonces, qué fácil, ¿no? ¿Qué hacemos en shock? ¿Verdad? Aumentar el transporte. Exacto. ¿Qué hacer en situación de shock? Aumentar el transporte de oxígeno. Porque mire, el transporte de oxígeno está bajo en relación al consumo. Entonces, habría que aumentar acá esto, ¿no? ¿Y qué depende? Mejoro mi gasto cardíaco, mejoro mi contenido de oxígeno. Así es sencillo. Se acabó la clase. Así es. Pero lo vamos a desarrollar. Pero quiero que vayan teniendo ya más o menos una idea. ¿Está bien? Quería preguntarme algo. Contenido arterial de oxígeno. Gracias. Sí, contenido arterial de oxígeno. Gasto cardíaco. Acá es el de delivery, ¿no? Entrega de oxígeno o transporte de oxígeno. ¿Ya? Así lo van a encontrar. ¿Estamos? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces lo van a entender acá. Lo van a entender ahí. Vean ustedes. ¿No? El DO2, gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Después vamos a desarrollar qué es, cómo es el contenido arterial de oxígeno, como lo habíamos visto, creo que en el anterior también, ¿ya? Y el otro lado está el consumo, ¿no es cierto? Cómo es la entrega a nivel de los capilares del oxígeno. Y acá es importante que ustedes repasen otro detalle, que yo no les he traído ahí, porque lo vamos a tocar un poquito con las clases siguientes. Las voy a interrelacionar. Por eso que les estoy dejando, como dice ahí, una tareita, que es cómo varía la captación de oxígeno de acuerdo al estado ácido básico. ¿No es cierto? ¿Cómo varía? ¿Por qué? Porque el contenido arterial de oxígeno va a depender, la vez pasada lo mencionamos, va a depender de la concentración de la hemoglobina. O sea, interesa por eso cuánta hemoglobina tiene mi paciente. Porque es ahí donde se va a transportar el oxígeno, ¿no? ¿Cuánta hemoglobina? ¿Cuánto está saturado esa hemoglobina? Por eso que la fórmula dice 1.34
por valor de hemoglobina, por porcentaje de saturación de la hemoglobina. Y después viene otro agregado más 0.003 por la presión de oxígeno, que es el oxígeno que va disuelto en mínima cantidad en el plasma. Pero la más concentración está en la hemoglobina. Ahora, recuerden, por eso les decía, la curva de disociación de hemoglobina es la que quiero que repasen. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina va a estar saturada mejor o menor de acuerdo al estado ácido básico, que es la siguiente parte que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, bien, la siguiente, por favor. Otro repaso. Vean ustedes todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Ahí está, transporte de oxígeno. Es el aporte del oxígeno hacia los tejidos, donde depende de dos funciones, la función cardíaca y la función pulmonar. La función cardíaca, el gasto cardíaco, o sea, cómo va a bombear, ¿no es cierto?, esa sangre. ¿De quién depende? Nuestra función de ventrículo izquierdo, fundamentalmente, ¿no?, que es el que va a bombear. De hecho, que va a depender cómo le llega, ¿no? Y cómo le llega va a depender también igual, porque hay una interdependencia de ventrículos, ¿no?, entre el izquierdo y el derecho, ¿no? El derecho que le bombea la sangre a los pulmones y hace que corra el circuito, y si no lo bombea, no le va a llegar tampoco, ni a la aurícula izquierda, mucho menos al ventrículo, ¿cierto? Por eso que existe una interdependencia, ¿no?, para funcionar. Ahí está, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen stroke. Este volumen stroke va a depender de la precarga, o sea, de toda esa sangre que retorna, ¿no?, vena cava superior, vena cava inferior, y llega a la aurícula, ¿no es cierto? Aurícula derecha. Depende también el volumen stroke, depende de la contractibilidad, o sea, ese corazón, con qué energía se contrae, ¿no? Con qué fuerza va a contraer. Probablemente los ventrículos de cada uno de ustedes tiene toda la energía, tiene toda la fuerza y tiene una muy buena contracción. A diferencia de un paciente o un adulto mayor, ¿no?, que a veces tienen problemas como la insuficiencia cardíaca, donde ese corazón no tiene toda la fuerza, toda la energía, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas hay que tenerlo en cuenta, porque de eso va a depender, miren, cómo se genera el gasto cardíaco. Y la poscarga, ¿qué cosa es la poscarga? ¿Ah? La resistencia. La resistencia. Entonces, para bombear la sangre, ese ventrículo tiene que vencer toda la cañería que estamos haciendo, todos los vasos. Si están dilatados, no va a haber resistencia, pero si están constriñidos, ¿no?, va a ser más difícil que pase. Eso va a la resistencia, ¿no? La resistencia. Hay mucha resistencia, entonces va a demandar más fuerza, ¿no? Le va a demandar más fuerza, va a necesitar más energía para vencer esa resistencia. Depende de eso también en la poscarga, es otra unidad que hay que dar para el paciente. Por eso que en esos pacientes que están en insuficiencia cardíaca, a veces le damos un poquito de vasodilatadores, ¿no es cierto?, para que esa resistencia disminuya, esos vasitos dilaten y ese corazón no sufra mucho al bombear en contra de resistencia, ¿no? Entonces, esto, si nosotros tenemos claro todos estos variables, estos conceptos, nos va a ser fácil interpretar qué cosa le doy al paciente, qué hago por mi paciente, ¿ya? El contenido arterial de oxígeno, como les decía, 1.36 hemoglobina saturación. Y si el PaO2 es 100,
El resto de la fórmula es casi, un poquito, digamos, casi despreciable, ¿no? ¿No? Varía en otra situación, pero el concepto fundamental es que tenga buena hemoglobina y que sature adecuadamente. ¿Ya? La siguiente. Vean ustedes, y con eso ya podemos entrar a hablar de los diferentes tipos de shock, ¿no? Y de esto les voy a decir que esto es con fines didácticos. Ustedes cuando vean un paciente, difícilmente van a ver que corresponde todo a un solo grupo. Los vamos a ver generalmente mixtos, pero es importante que tengan este concepto de estos aspectos fundamentales, porque van a saber hacia dónde incidir, porque va a haber siempre predominancia de uno sobre otro. Shock cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, oligoémico y distributivo. Son los 4 grandes grupos y eso lo van a encontrar en toda la literatura igual, ¿no es cierto? Y por convención, vean, en el cardiogénico, como lo habíamos explicado, el problema es la bomba. ¿Y de qué está hecho la bomba? ¿El corazón? Músculo, ¿no? La contractibilidad es lo que se compromete generalmente ahí, por eso que habla de compromiso, menor contractibilidad, menor gasto cardíaco, igualito, menos perfusión, falla multiorgánica. Facilito. Obstructivo. En obstructivo habíamos dicho ejemplos, por ejemplo, alguien mencionó un ejemplo la vez pasada. Embolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. El hemotoras, atención. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Todos los que van a comprometer los flujos, ¿no? Entonces, el llenado se compromete. Un hemotoras, atención, comprime todas las estructuras internas, ¿no es cierto? Y se va a ver comprometido, obviamente, el llenado hacia aurículas y ventrículos. Indirectamente lo lleva a la condición de insuficiencia o al estado de shock. Lo mismo. Un tromboembolismo, ¿no es cierto?, venoso, masivo, porque hay diferentes estadiajes, ¿no? Masivo, se obstruye, la sangre, como decía, no va a poder pasar, ¿no es cierto?, por más que ese ventrículo derecho está obstruido, no llega a pasar. Entonces, indirectamente, si no pasa, no le va a llegar a la aurícula izquierda, mucho menos al ventrículo izquierdo, y entra en sufrimiento. Y se desarrolla una presión mayor, donde era presión, ¿no?, el circuito menor, que es el pulmonar, son de baja presiones. Pero el hecho de tener una obstrucción va a demandar de que cada vez ese ventrículo derecho bombee contra fuerza, contra resistencia, ¿no es cierto?, y se desarrolle mayor presión. Y si se desarrolla mayor presión, hay situaciones extremas en que ese ventrículo derecho es más predominante y se abomba y empuja y lo colapsa el ventrículo izquierdo, ¿no? Situaciones extremas. Y demandan, pues, intervenciones también extremas, ¿no? Pero para que lo puedan entender, el otro tipo. El oligoémico, o hipovolémico, deshidratación, y si es hemorragias también, que pueden ser traumáticas o no traumáticas, también, ¿no? Porque, o sea, es la precarga que se compromete, ¿no es cierto? Se pierde la sangre, llega a un punto crítico, no llega, no hay adecuado retorno, no hay adecuado transporte, porque si se pierde sangre, se pierde también la hemoglobina, llega a un punto crítico, entonces los tejidos, órganos, se comprometen. ¿Ven? Qué sencillo. Y el shock distributivo, tipo anafiláctico, tipo neurogénico,
el séptico, ¿no? Donde en su fisiopatología es una respuesta de acuerdo a los mediadores de gran vasodilatación. Entonces, vean ustedes, ahí está el circuito a la mano derecha. ¿Qué pasa? ¿No? El contenido es la sangre, el continente es todo el circuito, ¿no? Si ese circuito, digamos que es una pista, imaginemos una pista de una sola vía, ¿no? Angosta, y de pronto es una pista muy ancha, ¿no? Entonces, digamos ahí la vasodilatación. ¿Qué pasa con el contenido? Se hace relativamente menor en relación a ¿no? al continente, porque de un momento a otro se amplió, se vasodilató. Entonces, relativamente hay un menor contenido, ¿no es cierto? Por la gran vasodilatación. Eso ocasiona también caída de presiones. El gasto cardíaco va a ser variable, porque generalmente no hay problema de bomba. Sí. En el distributivo el problema más que nada es el transporte, o sí, ¿no? Porque debido a que como no está contenido por una vasoconstricción, no llegaría a elecciones, ¿cuál vendría a ser el problema principal en el distributivo? Igual, hay alteración en la entrega, en las, ¿cómo se llama? A nivel capilar, igual también hay, porque en su fase inicial de la gran vasodilatación, que hay hipotensión, pero de pronto hay sufrimiento. Acuérdate que si es, por ejemplo, el séptico, se pueden formar hasta microtrombos, ¿no es cierto? Y hacen, digamos, cortocircuitos, pequeños shunts, ¿no? A nivel periférico, ¿no? Suponiendo que sea eso. Y lo otro es, los mismos mediadores hacen alteración, ¿no? Alteraciones en cuanto a lo que son la entrega de oxígeno a nivel de los tejidos, los diferentes mediadores, ¿ya? Y finalmente, obviamente, terminamos en falla multiorgánica, ¿no? Porque disfuncionan las células, los tejidos, los órganos, ¿no es cierto? Y nuestro paciente, pues, que ha estado en shock, probablemente más de esas 6 horas, hace falla renal, ¿no? Insuficiencia renal extrema y necesita pues la diálisis a veces, ¿no es cierto? A ver, la siguiente. La siguiente. Acá está. Bien. El otro aspecto que les hablé fue de la disoxia celular. Esto también tiene que ver mucho, vean abajo está en la barra, el transporte de oxígeno, ¿no? El DO2. De la línea punteada hacia la derecha, metabolismo aeróbico. O sea, si hay buen transporte de oxígeno, ¿no? Metabolismo se mantiene metabolismo. Pero llega a un punto crítico, como lo ven arriba en la zona. Si aumenta el consumo de oxígeno y el transporte también está disminuyendo, ¿no? Acá la intersección de los dos vectores hay un punto crítico del transporte de oxígeno en el cual pues ya pasa del metabolismo aeróbico al anaeróbico. Eso se dice en esa zona, cuando está en esa zona se habla de disoxia celular y se ve representado por el nivel de lactato, ¿no? Un lactato más de 2 nos está hablando de que este paciente está entrando en disoxia celular. O sea, quiere decir que ese transporte de oxígeno ya pasó el punto crítico, ¿no? Es insuficiente. Por eso que nosotros acá queremos, para manejar nuestro shock, vamos a tener que mejorar nuestro transporte de oxígeno. De eso se trata, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es para repasar nada más. Esto es para repasar nada más las respuestas, ¿no? En un paciente en shock ocurren diferentes respuestas, ¿no? Antes de que el shock se establezca de manera franca, va a haber algunas respuestas, ¿no? Unas respuestas inicialmente que son compensadoras. El paciente hace un poquito de taquicardia, el paciente hace un poquito de taquimia. Por eso que les digo,
en esos pacientes hay que estar alerta. ¿Qué puede estar pasando? ¿No? No lo dejemos, un paciente está respirando 24 respiraciones por minuto. Caramba, ¿por qué respira tan rápido? No es normal. Puede respirar más rápido, ¿por qué? Porque está demandando, quiere más oxígeno, ¿no? Hay un signo que ustedes lo van a ver, que dice ya antes del paro, ¿no? El paciente comienza, ¿no? Abre hasta la boca porque ya está con hambre de oxígeno. Otro dice, no, ya abre la boca porque quiere que le pongan un tubo. Y probablemente sea cierto, pero no, porque, o sea, está con tanta dependencia de oxígeno, ¿no? Y son respiraciones muchas veces agónicas. Y no esperemos que llevar a un paciente a esa situación, ¿no? Tenemos que hacer algo antes. Empiezan a veces, inicialmente, podría haber hipertensión, por eso mucho va a depender de la fase. Recuerden que con este fenómeno de estrés hay una pequeña descarga adrenérgica y el paciente podría tener un eventual momento de presión, inclusive un poquito alta, pero después se cae. Y una vez que cae, es difícil, va a ser difícil. Otro de los parámetros es inclusive el gasto urinario. Y hemos dicho que el gasto urinario mínimo aceptable sería de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora. ¿No es así? Entonces, procuramos que eso se mantenga como mínimo o mayor, ¿no? Estamos hablando en adultos. En niños es... ¿Alguien lleva pediatría ya? Todavía. En niños es 1, ¿ya? 1. No se olviden. En niños es 1 por kilo. Y en adultos es 0,5, ¿ya? Cuando ya ocurre la falla, pues ya el paciente está hipotenso, ya orina menos de 0,5 kilos, está agitado, está confuso. Recuerden que también la sangre llega al cerebro y entonces alteraciones, ¿no? Hay isquemias, sigue disfunción, falla mitocárdica. ¿Ya? La siguiente. Bueno, ahí están las características clínicas, ¿no? Ya ordenadas en una tablita. Hipotensión arterial, cae el gasto cardíaco, hay vasodilatación sistémica. Taquicardia como mecanismo compensatorio, ya les habíamos hablado. La piel fría, pálida, húmeda, ¿no es cierto? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, en el shock cardiogénico? ¿Alguien ha visto un paciente de infarto que ha entrado en shock cardiogénico? ¿Alguien ha visto, ha tenido oportunidad? Si vean un paciente con infarto, tóquenlo, ¿no? Frío. Si ven un paciente que dice, no, este paciente está con shock séptico, lo tocan, está caliente. Caliente. Recuerden que en el infarto hay un gran dolor, hay una descarga adrenérgica brutal, entonces hay una gran vasoconstricción, por eso está frío, ¿no? Se pone frío. A diferencia de shock séptico, que generalmente ese paciente tiene fiebre y hay gran vasodilatación, ¿no? Entonces, ese es el caliente, ¿no? Hay oliguria, estado mental, la acidosis, que la vamos a ver cuando toquemos equilibrio ácido básico, y la acidosis obviamente es una acidosis láctica, ¿no es cierto? Va a variar ahí también, por eso es importante también tenerlo en cuenta. Y el lactato, como decía, más de 2 milimoles por litro, ¿no? Como marcador de hipoperfusión. No es exclusivo, el lactato, ese valor no es exclusivo, ¿ya? O sea, los invito a leer un poquito más las diferentes causas por las cuales el lactato podría estar alterado, que también es otro aspecto. Pero sí, si reúne todas las características, todo, lo más probable, porque trabajamos en base a probabilidad, es que estemos frente a un paciente que está evolucionando con un shock, un estado de shock. Después vamos a ver qué shock es, ¿no? Pero está evolucionando en una condición de shock. La siguiente. Es un repaso, ya ustedes lo conocen,
Ya saben, ahí están las tablitas, hipovolémico, distributivo, distributivo, ¿no es cierto? Ahí está. El distributivo, piel caliente, al inicio puede estar así, ¿no es cierto? Cardiogénico, falla de la bomba, hipovolémico es el volumen, sangrado, hemorragia, también la piel fría, ¿no? Pero de todos, de los que más a veces yo he visto fríos es a veces el cardiogénico, ¿no? El cardiogénico. Pero los otros también te dan frío. La siguiente. Entonces hablemos del shock hipovolémico, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos? Va a ser más fácil ahora. Ahora sí podemos ya correr un poquito. ¿Ves? Shock hipovolémico pierde el intravascular. Sangrado o se deshidrata, ¿no? Se pierde el intravascular. Es ahí el problema, ¿no? Entonces eso se compromete, ¿qué compromete? El retorno venoso, caer o por ende el gasto cardíaco. Los ejemplos ya los han dicho ustedes, ¿no? Los sangrados que pueden ser traumáticos o no traumáticos, ¿no es cierto? O las deshidrataciones, grandes diarreas como el cólera que hubo en su época, ¿no? La epidemia de cólera, vómitos, pacientes gran quemados. No olvidemos, ¿no? Que la piel es un protector y se pierde agua por evaporación y exudación también, ¿no? En los grandes quemados. Y la clínica, igual. La siguiente. El cardiogénico. El cardiogénico, que ya lo hemos repasado también. La falla desde la bomba, vean ustedes, miren, un corazón débil. Ese ventrículo, lo que está a la derecha, lo más grande es el ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo, mire, derecho, que se vea ahí en la imagen, que se vea a la izquierda, es de baja presión, es un sistema de baja presión, ¿no? Pero mire, debería contraerse, cerrar todo y apenas, ¿no? Apenas. Entonces, indirectamente hay unas fórmulas para hacer las mediciones y vemos que esa fuerza, esa contractibilidad no está bombeando adecuadamente la sangre, ¿no? Que se llama la fracción de eyección. No es adecuada. Entonces, y se determina que no hay buena contractibilidad en alguna de las paredes y directamente vamos a saber que el compromiso es ¿por qué? Porque no se está irrigando bien las coronarias en ese territorio y está ocasionando pues un shock de tipo cardiogénico. Como la representación abajo está dando de que el compromiso probablemente sea vascular, que es una de las coronarias, y a veces hay que usar técnicas para aperturar o mejorar su irrigación, ¿no es cierto? Exacto. Eso es para que tengan una concepción, porque no nos piden ahondar mucho en la parte de shock cardiogénico, pero les estoy dando más o menos para que ustedes ya tengan una idea en base a todo lo que he dicho, porque prácticamente ahí están todas las formas de shock. La siguiente, por favor. El shock constructivo, que también lo hemos comentado, ¿no? Ustedes lo saben, ahí están todas las causas. Todo es mecánica de flujo. Y también da hipotensión, podemos ver, ¿no? Si hay neumotoras de tensión, si hay compromiso, a veces ingurgitación de yugulares. Entonces, parte de la evaluación cardiovascular que hay que hacer. La siguiente. Y vamos al shock distributivo, ¿no es cierto? Esto sí, acá nos vamos a detener un poquito más. Miren, en el shock distributivo, el problema es la vasodilatación sistémica. Si es por una infección, ¿qué pasa? Por ejemplo, los gérmenes gram negativos, ¿no? Que tienen... Claro, las endotoxinas, ¿no es cierto? La liberación de sus endotoxinas van a desencadenar liberación también de mediadores por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que los identifica, se van a liberar citoquinas, ¿no? Y diferentes factores, ¿no? Diferentes factores. Estos
de una u otra forma van a hacer que produzcan óxido nítrico y el fenómeno de gran vasodilatación generalizada, ¿no es cierto? De estos, el shock distributivo, el séptico es el más frecuente. El más frecuente, se habla de todas las formas de shock, más allá del 50 hasta el 60%, dependiendo obviamente también de los lugares y de digamos, de la sede donde se están recibiendo pacientes, ¿no? Porque, por ejemplo, en áreas de trauma, ¿no? Hay hospitales inclusive de trauma, probablemente la causa más frecuente sea shock hemorrágico, ¿no? Que son los que más llegan ahí, se van a distribuir más allá, ¿no? Hemorrágicos, probablemente los sangrantes, ¿no? Pero podrían llegar también los pacientes quemados, ¿no? Grandes quemados. Entonces va a depender mucho de la sede de donde estamos evaluando. Pero en general en los hospitales el shock distributivo de tipo séptico se ve con más frecuencia, ¿ya? Por eso es importante. Otro que se ve también asociado a los distributivos son los anafilácticos, ¿no? Que de vez en cuando también los tenemos, ¿no es cierto? Por diferentes causas, farmacológicos, picaduras de insectos, qué sé yo, ¿no? Y el neurogénico, cuando son pues traumatismos encefalocraneanos de manera importante o traumatismos vértebro-medulares. Con relativa frecuencia también se ve, ¿no? No son muchos, pero también están englobados por esos mismos mecanismos, ¿no? La siguiente, bueno, esto creo que más repetida de la anterior, la siguiente. Y acá, vean ustedes, a la derecha representamos un equipo que cada vez es más útil, como es la ecografía, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vamos a evaluar un paciente en shock? Cuando vamos a evaluar un paciente en shock y uno no sabe, no tiene muchos datos, ¿no? Una de las cosas que nosotros queremos descartar primero es que no se trate de un componente, no tenga un componente cardiogénico. ¿Ya? Entonces la ecografía nos ayuda porque es más rápido, ¿no? Más tiempo me va a tomar si yo coloco un catéter Swan-Ganz, un catéter, imagínense, para estudiar cómo está la fisiología cardíaca, pero con un ecógrafo que es la extensión ahora, ¿no? De lo que antes nosotros más usábamos el estetoscopio, ahora la tendencia es a usar más la ecografía, ¿no es cierto? Y en estas situaciones ahora hay ecógrafos inclusive que se adaptan ahí al celular y ahí lo miras en la pantalla, ¿no? Tienes tu traductor y estás mirando ahí en la pantalla rapidísimo, le pones cómo está ese corazón, que nos interesa para descartar que no sea o tenga un componente cardiogénico hasta obstructivo, ¿no? Porque a veces hay taponamiento hasta cardíaco, ¿no? Entonces le ves el corazón y hay ahí en la tabla acá algunos valores, ¿no es cierto?, que lo van a ver ustedes y eso va a depender de con qué metodología ustedes están haciendo las mediciones, ¿no? Si es con ecocardiografía, si es con otro dispositivo para hacer las mediciones, ¿no? Dependiendo de eso, hay pequeñas variables en cuanto a los valores, pero en términos generales se mide pues el gasto cardíaco de manera directa o el indexado. Cuando hablan de indexado es el gasto cardíaco en relación a la superficie corporal, ¿ya? Entonces para eso es necesario tener, ¿no?, o determinar la superficie corporal del paciente, ¿ya? Muy bien. Vean ustedes ahí abajo tenemos el catéter, famoso catéter Swan-Ganz o de flotación de arteria pulmonar. Arriba es otra metodología que capta, ¿no es cierto?, lo que es la onda del pulso, ¿no? Conforme desarrolla la fuerza para expulsar la sangre en relación a las arterias, que puede ser a nivel aórtico, ¿no?, o a nivel periférico, cuando no hay problemas vasculares, entonces se genera una onda
Y todas esas son, ya hay un software que integra toda la morfología y nos da un montón de datos como el que está registrado arriba, ¿no? Eso se van a ir integrando y nosotros hacemos una lectura. Pueden arriba el CI, que es índice cardíaco, 2.3, el índice cardíaco debería estar por encima de 2.5, ¿no es cierto? Entonces probablemente este paciente tiene un componente, digamos, cardiogénico. ¿Por qué digo cardiogénico? Porque si veo la resistencia y el SBRI, que está a 2400 ahí, ¿no es cierto? Está muy alto. Debería estar entre 1800, 2000, 2100 o 200 más, ¿verdad? 2400. Y miren, ahí también da la saturación. Pero en este caso es la saturación que ahora se extrapola porque ya no se coloca, o excepcionalmente se coloca el famoso catéter Swan-Ganz para tomar la sangre venosa mixta, ¿no? ¿Recuerda que le dije? La sangre venosa mixta para saber cuánto de oxígeno está retornando, ¿no? Que está entre 70 y 75, su saturación. Pero si esa saturación lo veo más bajo, ¿qué voy a pensar? ¿Qué está pasando? Un poquito, de ver, ¿qué dirán? Si saturación se baja. Ajá. Está aumentando el consumo, o sea, las células están ávidas y están extrayendo todo lo que pueda. Por eso digo, hay una capacidad de reserva. Entonces, me dice que hay indirectamente un poco de sufrimiento. Las células están ávidas de oxígeno, ¿no? Es como decir nosotros, ¿no? Ayer hemos hecho ayuno y hoy día nos traen algo de comer, voy a querer comer, ¿no? A recuperar, igualito. A esas células no les llegaba oxígeno un tiempo. Apenas ven algo de oxígeno, lo van a tomar todo lo que puedan. Van a querer recuperar, ustedes igual, van a querer recuperar energías, ¿no? Igual, de la misma forma. Y entonces, de esa manera, nosotros indirectamente podemos saber que, bueno, sí, pues, tenemos células sufriendo, ¿no? Bueno, las diferentes formas de shock. A ver, el siguiente. Dígame. ¿Puede haber una disminución de la concentración de oxígeno en hemoglobina sin necesidad de que haya un aumento del consumo de oxígeno periférico? O sea, por ejemplo, por la curva de disociación, o sea que se disocia más, pero no necesariamente un aumento del consumo. A ver, no sé si te entendí. Si puede haber una... La saturación de oxígeno ya disminuye, pero no necesariamente disminuye porque hay un aumento de consumo de oxígeno. Puede pasar. Bueno, mira, a ver, la saturación de oxígeno te puede disminuir si tú te vas a la altura, ¿no? O sea, el nivel del mar, y si tú vas a la altura, ¿no es cierto? Hay oxígeno, menor concentración en la altura, ¿no es cierto? Y tu saturación, obviamente, va a caer. Entonces, tú te pones el pulso oxímetro o te tomas una gasometría a nivel del mar, probablemente tu saturación puede ser 98 o 100%, en el mejor de los casos. Pero si te tuven a 3000 metros sobre el nivel del mar, probablemente tú vas a saturar 90-92%, ¿no? Puede ser por alcalosis también. Por ejemplo, por el efecto porque ya. había alcalosis se disociaba más. Ya, pero eso vas a ver que eso va a comprometer lo que es la entrega, el transporte, lo va a transportar, la hemoglobina va a transportar y va a comprometer la entrega del oxígeno. Porque en alcalosis, la hemoglobina, o sea, el oxígeno va a estar pegado a la hemoglobina. La hemoglobina lo va a captar el oxígeno. Y si tú eres como, o sea, yo como hemoglobina voy a tener el oxígeno y me acerco a ti como célula, tú vas a decir, yo quiero, y la hemoglobina no te lo va a entregar. En acidosis sí. Precisamente eso lo vamos a ver después, porque digo, mira, ¿cómo es el mecanismo compensador de generar acidosis para que esa hemoglobina
facilite la entrega a los tejidos. Ahí sería el efecto Bohr, que se disocia más rápido. Claro, claro, eso, o sea, por eso que también cuando el paciente está en acidótico, o sea, no es que lo tengo que volver alcalótico, porque si lo llevo al extremo de la alcalosis, puede hacer que esa hemoglobina lo mantenga atrapado al oxígeno. O sea, voy a tener que tenerlo en un estado de acidosis, ¿no? No extrema, pero con ciertos valores que vayan tendencia a la acidosis, porque eso todavía le va a ayudar a facilitar a la entrega del oxígeno, ¿ya? Entonces, procuramos nosotros no convertirlo al otro lado. Eso es lo que, de todas maneras, sí tenemos en cuenta cuando hacemos terapia, ¿ya? Bien, entonces, eso era lo que habíamos... La siguiente, por favor, ahí nomás. Vamos. Vamos a la segunda parte ahí. Correcto, siguiente. Entonces el shock, decíamos que era la insuficiencia circulatoria donde se compromete el transporte del oxígeno, el paciente llega a hipoxia celular y falla multiorgánica y la muerte finalmente si no tomamos acciones. ¿Perfecto? La siguiente. Es un repaso. Y ahora, esta tablita era para que comenzamos a pensar qué está pasando en mi paciente. Por eso les puse esta tablita ahí y les he puesto vacía. Después la vamos a ir llenando. Entonces, ¿qué pasa? Miren, parámetros variables que nosotros usualmente medimos. Hay variables que son, digamos, variables fijas y hay otras variables que se están usando ahora, las variables dinámicas, ¿no es cierto? Pero es importante que ustedes sepan que todo esto ha sido en base a un desarrollo tecnológico para conocer más cada vez de la fisiología. Entonces, medimos un PVC. ¿Qué es el PVC? La presión venosa central, ¿no? Es un parámetro que se usó en su tiempo y se sigue usando, pero hay que saberlo interpretar, ¿ya? Hay que saberlo interpretar, ¿ya? Porque ¿qué pasaría? Por ejemplo, me miden a mí el PVC, tengo PVC 0, ¿cuánto de volumen me pasan? ¿Ah? ¿Qué dice? Nada, dice, está bien, nada, pues. Si tengo PVC 0 y mi fisiología es así, ¿no? No tengo, pero si tengo a otro paciente que está, pues, que sé que ha perdido sangre o se ha deshidratado por X motivos y le encuentro un PVC 0, probablemente ese podría ser un paciente que necesite, pues, volumen. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, el PVC, ¿cómo va a estar en un paciente hipovolémico? Disminuido. ¿Ve? En un obstructivo, ¿cómo va a estar? ¿Ah? Podría estar aumentado, dependiendo de la causa. Podría estar aumentado o normal o aumentado, ¿no es cierto? En el distributivo, ¿cómo va a estar el PVC? Disminuido, ¿no es cierto? Porque con gran vasodilatación y directamente el contenido se hace relativamente, puede estar disminuido. En el cardiogénico, ¿cómo va a estar? Aumentado. Ahí ya está, ya lo me pusiste todo ya para que ya está desarrollado. Pero así como lo hemos hecho con cada uno de los parámetros, ustedes pueden ver, ¿no?, que fácilmente ustedes lo pueden razonar y tener una tabla ahí, ¿no? ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Obviamente en el hipovolémico, bajo. ¿Cómo va a estar en el obstructivo? Bajo, porque no llega sangre. En el distributivo, ¿cómo va a estar? Hemos dicho que es el único a la excepción y está alto, ¿no? Está alto por mecanismos compensatorios. En el cardiogénico, ¿cómo va a estar? Si la bomba no funciona, va a estar bajo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Vean ustedes. Las resistencias vasculares sistémicas, todas altas, ¿no es cierto? Todas altas. La excepción es el distributivo, ¿no? Que es resistencia baja. Así. Facilito. ¿Por qué haces cardíaco sobre el qué? Índice cardíaco.
¿Gasto cardíaco o índice cardíaco? El índice cardíaco, como les decía, es la medida del gasto cardíaco, ¿no?, entre la superficie corporal, ¿no?, que es la medida mucho más precisa. Bien, la siguiente. Ahí los detalles. Ahí están los tipos de shock que vamos a ver. El hipovolémico nos está pidiendo y el distributivo. ¿Es cierto? La siguiente. Vean ustedes, miren, vamos a... Acá está resumido en un esquema, ¿no? Son una serie de círculos, ¿no? Desde el centro, que está círculo negro, van cambiando los colores hacia la periferia. Está subdividido en dos o en cuatro cuadrantes, ¿no? Dos rectas que se intersectan y dividen cuatro cuadrantes. En el centro, shock, que es un desbalance entre que es supply de oxígeno, que es el aporte de oxígeno, y la demanda de oxígeno, que es el consumo de oxígeno, ¿no es cierto? Ese desbalance que nos les había enseñado ahí en el gráfico que hicimos en la pizarra, ¿no?, nos lleva a una situación de shock. Este shock, si vamos hacia arriba, a la izquierda, en ese cuadrante, ¿no?, blanco dice shock hipovolémico, ¿no es cierto? Lo que se pierde es en inglés es pérdida ¿de qué? De volumen. Se pierde volumen. Ese volumen puede ser sangre, puede ser plasma, ¿no? O puede ser bueno, la solución, ¿no?, por diferentes causas, ¿no? Y si es distributivo, que está hacia arriba a la derecha, es un desplazamiento nada más del volumen, ¿no?, como en el séptico, en el anafiláctico y en el neurocético, ¿no?, por los cambios en el tono o en la permeabilidad de los capilares. ¿Ya? Hay fuga capilar. Entonces ahí vemos el hipovolémico y el distributivo. Hacia abajo están los otros dos, el cardiogénico y el obstructivo, que ya lo hemos esquematizado en las anteriores diapositivas, ¿no? Pero fundamentalmente ahí para que ustedes entiendan cómo se comporta o cómo se presenta o está representado esquemáticamente los diferentes tipos de shock, ¿no? La siguiente. Y acá está la secuencia que habíamos visto de la evaluación del paciente crítico, ¿no? El A, B, C, D, E. Ahí está, ¿no? Entonces, frente a un paciente que está evolucionando o está en condición crítica, vamos a tener que seguir la evaluación en ese mismo orden. Si hay compromiso de conciencia, compromiso de vía aérea, ¿no es cierto?, o una mecánica ventilatoria extremadamente alta, ¿no?, más de 30 respiraciones, el paciente pues está claudicando, no puedo dejar ahí, a lo mejor nos hace paro, ¿no? Entonces hay que manejar la vía aérea, ver las respiraciones, ¿no?, cuánto de oxígeno tengo que darle. Le pondré, no sé, una máscara Venturi, una máscara de reservorio, ¿no? Y eso es temporal, porque no lo voy a mantener ahí. Yo estoy pensando en que a lo mejor después sí lo voy a tener que someter a la ventilación mecánica, porque les decía que la taquipnia es mayor trabajo respiratorio, y al haber mayor trabajo respiratorio es mayor consumo de oxígeno, justo lo que necesita mi paciente. Yo lo que quiero es ahorrarle, ¿no? Entonces, muchas veces esa es la explicación por lo que un paciente en shock termina siendo intubado y sometido a la ventilación mecánica, que es otro tema que vamos a ver conmigo, ¿no? Lo voy a tratar de hacer así más simple para que ustedes lo puedan entender. Pero acá la explicación, ¿por qué un paciente en shock termina siendo sometido a la ventilación mecánica? ¿Por qué? Porque tengo que disminuir su trabajo respiratorio propio, que es mayor demanda de oxígeno. Entonces tengo que ahorrar eso, ¿ya? Lo otro es, bueno, alteraciones mentales, ¿no es cierto? También tengo que ver que no tengan, si está con un trastorno de conciencia, nuevamente repaso, a lo mejor revisar mi vía aérea,
etcétera, exponerlo para ver otras lesiones o estructuras. Como les decía, miren ustedes, para valorar el tipo de shock, nos interesa saber cómo está la relación del subvolumen, cómo está todo su sistema circulatorio. Entonces, la ecografía me va a ayudar a detectar. Si no hay anormalidad detectada, probablemente pues estamos en un shock distributivo, puede ser hipovolémico si tenemos problemas de llenado, etcétera, ¿no? Entonces, como ven ustedes ahí, la ecografía está jugando un rol mucho más, digamos, como herramienta más empleada y de manera más precoz para valorar este tipo de pacientes. ¿Ya? Ahí al otro lado, de acuerdo a la fisiopatología, vamos a ver también los valores de la saturación, ¿cierto? La saturación venosa. Ahora, como les decía, se extrapola. Como ya no podemos poner a todos los pacientes catéteres sanguíneos, solamente sacamos de la venosa central y extrapolamos, ¿no? Extrapolamos. Hacemos una extrapolación, más o menos una estimación de lo que podría ser la venosa mixta, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la fisiología cardíaca para quienes quieran un poquito de orientación de la parte del shock cardiogénico, ¿no? Vean ustedes de fallas cardíacas, cómo se comprometen, si es función sistólica, si es función diastólica. En la función sistólica, cómo compromete el gasto cardíaco, hay hipotensión, hay perfusión, obviamente coronarias. Si es la función diastólica, ¿no es cierto? Congestión pulmonar, hipoxemia, y todo esto va a llevar a acidosis, y la acidosis hace que, ¿qué pasa con los inotrópicos? No actúen de manera eficiente, ¿no? Disminuye su capacidad, digamos, de respuesta en cuanto a los receptores. La siguiente. Estas las características clínicas. Vean cómo se hace la función del llenado capilar a más de 3 segundos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y para gasto cardíaco, o índice cardíaco, perdón, en shock cardiogénico, algunos piensan, de acuerdo a la metodología, por ejemplo, menos de 2.4, en este caso 2.2 a menos, valoras como shock cardiogénico, ¿no? El índice cardíaco. La siguiente. Ya hemos acabado, ¿no? Hay un rápido. ¿Unos minutos? Sí. Ya. ¿Más preguntas? Sí.